fui muy perfeccionista. Demasiado perfeccionista, demasiado ambicioso con lo que yo era capaz de hacer, porque tenía como referente a gente como Quantum Fracture, Javier Santolaya, etcétera. Entonces, claro, estaba acostumbrado a ver a gente muy profesional que lleva años dedicándose a eso, que ya ha recorrido el camino que estás empezando a recorrer tú y te quieres poner ya delante de ellos, y no funciona así. Simplemente como aquella persona que quiso que los demás vieran la química de una forma diferente, que amaran la química como la veo yo, con los cristales, con las gafas que veo yo la química, con el poder de la ciencia. Perdón, es que me emociono, porque esta parte la he hecho yo en charlas, pero con el poder de la ciencia la humanidad derrotó a la noche. Creo que eso es lo que me gusta representar en los vídeos. Y que ahí estaremos. Estamos mirando a ver si también podemos traer algo de vidrio de uranio para montar una pequeña tiendita. Y haremos alguna conversión buena euro-peso para que salga bien, pero que sepa también la gente que tenemos ahí algunas, al menos las perlas y las canicas de vidrio de uranio dispuestas para vender si se las quieren llevar también. Aitami, por primera vez te vas a tocar tierras azteca. Esperemos que Moctezuma te reciba muy bien, porque luego no quiere tanto a los extranjeros. Vienes a incendiar México con esos experimentos de química. Un abrazo, un fuerte saludo hasta allá a España. Un gran saludo a ti y a toda la gente que nos está viendo, escuchando. Esperemos que el gran Moctezuma sea complaciente, porque yo no dejo de ser canario y yo me siento mucho identificado con Latinoamérica, que no dejamos de ser el primer pueblo por el que los castellanos pasaron antes de ir a América, así que nosotros sufrimos lo que terminaría sufriendo Moctezuma, así que esperemos que sea complaciente y diga, no, este es canario, este es de los nuestros, que no nos maldiga un poquito, porque si no voy a estar sufriendo. Tengo muchas ganas, la verdad. En México es una gran parte de la gente que me ve, que me sigue, y sé que es una gente increíble. Siempre me han hablado compañeros y compañeras mías que han estado allí del amor, del cariño de la gente mexicana, y joder, tengo unas ganas brutales de estar ahí, la verdad. Encima, por lo que se ve, Ciudad de México es un poco alta, así que a lo mejor incluso me llevo el contador Geiger a ver si hay algún cambio en la exposición de radiación ambiental. Tengo curiosidad por compararla y me lo llevaré. Y de ver un poquito, en parte, después de dar las charlas y conocer a toda la gente que quiera venir a vernos, de conocer un poquito de la cultura mexa, que estará impregnada allí. Porque es que Ciudad de México se dice poco, pero en su momento la llegaron a comparar con Venecia, Tenochtitlán. O sea, estamos hablando de una capital que tiene una historia brutal. Entonces a mí ya con eso me ganas brutalmente. O sea, tengo una ganas de pisar ese sitio y decir, la historia que ha habido aquí, el mundo que ha habido aquí. Sí, la sangre que se ha derramado. Fíjate que ahora que mencionas eso del contador Geiger, hace algunos años, quizá a lo mejor yo era como los 80, unas personas en un hospital empezaron como que lo demolieron y todo eso, y metieron una máquina de rayos X, la vendieron al fierro viejo aquí en México. El fierro viejo es como lo del cobalto, las barras de cobalto. Y no sé si aquí en mi casa haya radiación, porque lo vendieron en las varillas de construcción, y hay muchas casas aquí en la Ciudad de México. Si alguien tiene un trozo de varilla que sepa que está contaminada y me la quiere regalar, yo me la puedo llevar tranquilamente a España. Entonces, eso del cobalto aquí en México no es una leyenda, es algo que realmente pasó. O sea, puedes llegar a una casa y medir, y te puedes encontrar una varilla de estas, ¿eh? Bueno, por suerte el cobalto tiene una semivida muy cortita, así que tampoco va a estar dando mucha caña. Y si el suceso fue, ¿cuánto hace de eso? ¿Un par de décadas? Sí, pues unas décadas. Ha pasado más de 6-7 semividas del cobalto. Sí, se pasó eso, y también con la leche que daban al pueblo. O sea, han pasado muchas cosas extrañas aquí en México, pero ya te tocará. Decía que es un México surrealista. O sea, puedes encontrar, es como un servidor de Roblox aquí en la Ciudad de México. Te vas a encontrar cosas muy extrañas, y esas preguntas
más allá de conocer a científico, porque pues, al final es un científico, un químico, con ese proyecto de reacción explota, ponte bata, es conocer a Itami. O sea, esas preguntas van más por la parte humana, de eso trata el evento, que conozcan a la parte humana, además de escuchar tus charlas. Y quiero que te remontes a ese primer día que decidiste grabarte en una cámara, un celular, hacer contenido de divulgación, y ya con todo este camino recorrido, todas esas quemaduras, todos esos artículos que se han roto, que se han descompuesto en el camino, ¿a ti qué te hubiera gustado saber ese primer día que decidiste hacer divulgación de la ciencia, que hoy sabes? Me hubiera gustado saber muchas cosas, la verdad, muchas cosas. Me hubiera gustado saber que lo peor que puedes hacer es compararte con tus compañeros. Porque un error que yo tenía era que yo me esperaba muchísimo en gente que ya tenía un bagaje muy grande en lo que es la comunicación científica. Entonces yo no dejaba de decir, lo que estoy haciendo no vale para nada. Mira como las animaciones de Quantum Fracture, por ejemplo, nunca voy a llegar a tener la animación de Quantum Fracture, nunca voy a hacer lo que está haciendo Javier Santolaya, hacer de ciencia, Aldo, no puedo, no llego, no soy capaz de, tengo que seguir editando mejor, tal. Y realmente eso es una gran traba que te pones en el camino, porque evidentemente no puedes compararte con alguien que lleva haciendo divulgación varios años. Tienes que compararte, tienes que verlo como un referente, pero también tienes que ser consciente de tus capacidades. Entonces, no... Está bien ser ambicioso, evidentemente. Sin ser ambicioso, yo creo que nunca hubiera llegado a donde estoy ahora. Pero también está bien ser realista y decir, mi primer vídeo no va a ser mi mejor vídeo, pero si no empiezo a hacer vídeos, nunca voy a llegar al nivel que estoy ansiando. Entonces, eso me hubiera gustado a mí saberlo al principio, porque es verdad que durante mucho tiempo fui muy perfeccionista. Demasiado perfeccionista, demasiado ambicioso con lo que yo era capaz de hacer, porque tenía como referente a gente como Quantum Fracture, Javier Santolaya, etc. Entonces, claro, estaba acostumbrado a ver a gente muy profesional que lleva años dedicándose a eso, que ya ha recorrido el camino que estás empezando a recorrer tú, y te quieres poner ya delante de ellos, y no funciona así. Entonces, yo lo que diría es eso. Así es, como que cada quien agarra una personalidad. O sea, si bien es cierto que tenemos algunos referentes, cada quien agarra un camino diferente, ¿no? Pero lo importante es empezar con esto, seguir, porque siempre hay muchos fracasos. Luego la gente piensa que subes un video y ya vas a ser famoso, vas a ganar los millones, y pues no es cierto, ¿no? O sea, es un camino tardado, y en algún momento, si sigues con esa constancia, en algún momento pues empieza a despegar todo esto. Bueno, también depende del factor suerte. O sea, eso no hay que... Sí. Eso no hay que quitarlo. O sea, la constancia es importante, pero también la suerte lo es. Y si un proyecto no te va bien, intenta otro. Hay una persona, Jaime Altozano, decía que antes de hacer su famoso canal de divulgación musical, él había hecho ya 6 canales de YouTube previamente y habían fallado los 6. Entre ellos uno de Pokémon. Entonces no es que vaya a funcionar. Yo, antes de dedicarme a hacer divulgación científica, había intentado hacer canales de videojuegos relacionados con el World of Warcraft, por ejemplo, que me gustaba mucho, o juegos de Blizzard como Overwatch, y no fueron bien. Entonces fue cuando ya luego dije, bueno, hostia, la química en verdad a lo mejor puedo explicarla, puedo contarla y tal, y vamos a ver qué tal. Entonces, te digo, hay que estar también acostumbrado al fracaso. El fracaso forma parte de eso, de la vida. Sí, y ahora una siguiente pregunta, ya que hablamos de los fracasos, que es donde se aprende más, o sea, realmente es donde aprendemos más a cuando nos va bien. ¿Tú cuál consideras que es tu mayor fracaso, ya sea de parte académica, de parte de divulgación, y qué aprendiste de él? Gran fracaso. Uy, espérate, sale... Un momentito, voy a cerrar aquí, que se ponga bien. A ver. No, ya sé cómo funciona. Vale, ya está. Gran fracaso, mira, yo te diría que un fracaso que tuve, académico más que divulgativo, si me lo permite, es que yo cuando empecé la carrera de química, yo suspendí todo. Yo solo aprobé una asignatura el primer año de química, la asignatura de química. El resto, matemáticas incluido, lo siento.
la suspendí. De hecho, matemática me llevó incluso 2 años más sacarla. Ese fue mi gran fracaso porque, ¿qué pasa? Yo siempre he sido una persona que sacaba muy buenas notas en la ESO y en bachillerato, o sea, bueno, lo que es secundaria, no sé cómo lo llamarán ustedes allá, pero los años anteriores de universidad yo siempre había aprobado sin tocar prácticamente los apuntes, porque siempre había sido un alumno brillante, sacaba muy buenas notas, menos en educación física. ¿Y qué problema hay? Que cuando llegas a la universidad no es tan como el resto de los cursos anteriores. En la universidad, o sea, en el instituto, en secundaria, te puedes estudiar un tema el día anterior echándole un ojo. En la universidad no te puedes estudiar una asignatura entera la noche anterior echándole un ojo. Entonces, eso fue una cosa que a mí me costó muchísimo cambiar el flow, porque yo llevaba acostumbrado toda mi vida a hacer esto, a probar así, ¿no? Tocar lo mínimo posible o estudiar el último día, y yo sacaba las asignaturas así. Pero cuando llegué a la carrera me di cuenta de que no, que la carrera es un flow muy diferente, que no puedes estudiarte una asignatura entera en una noche, por mucho porque quieras hacerlo. Y a mí me costó años, 2-3 años de carrera, darme cuenta de que tal vez debería estudiar el día anterior, tal vez debería estudiar semanas antes del examen, que era algo que a mí me parecía incluso denigrante para mí, porque yo era en plan, no, pero yo siempre había probado con máximas notas, ¿cómo me vas a hacer ahora a mí? Un tío que siempre había tenido un intelecto muy grande, que había tenido unas notas increíbles, ¿voy a rebajarme? Pues sí, tío, pues sí. Precisamente el hecho de no haber tenido una asesoría previa durante el instituto, durante secundaria, a que tenía, aunque hubiera sacado buenas notas, a ganar ese hábito de estudio, a mí me hubiera venido muy bien. Y eso fue un fracaso para mí, en cierto modo, porque me limitó mucho las notas que tengo en la carrera. Yo no tengo unas notas muy altas en la carrera debido a los primeros años tan tambaleantes, debido a mi mecánica de estudio. ¿Y qué provocó eso? Que yo en su momento no pude meterme en el máster que yo quería, que el máster que yo quería era para ser profesor. Que aquí es un máster que está compartido por varias carreras de ciencias, y que la nota de corte es muy alta, porque los químicos solemos sacar menos nota de carrera, pero los biólogos, por ejemplo, sin faltar, pero es así, o sea, es empírico, o sea, estos son datos, los biólogos suelen acabar la carrera con más nota que nosotros. Entonces, cuando nos metemos en el mismo máster, ellos pues suelen pillar las plazas, nosotros solemos pillar las residuales. Y yo estuve durante 2-3 años intentando entrar en el máster de profesor, y no lo pude hacer. Y ahí fue cuando dije sí, de replantearme hacer otra cosa, y fue cuando me dediqué a la comunicación científica. Y dije, a lo mejor podría intentar hacer un canal de YouTube, o dedicarme al canal de YouTube. Y así fue como nació esto. Es curioso cómo esta pregunta, varios han respondido lo mismo. O sea, varios han respondido de cuando reprobaron. De hecho, también Sergio Hidalgo, que es ingeniero aeroespacial, igual también reprobó todo el año. O sea, y son cosas que a lo mejor la gente no sabe. Doctores en física que me han dicho, reprobé mecánica, reprobé cálculo. Pero fíjate cómo nace todo esto de que al final somos seres humanos, que nos equivocamos, nos frustramos, tenemos muchas debilidades, muchas inconsistencias, la cagamos, como decimos aquí en México, y esos grandes errores, o sea, como eso que reprobaste, luego después lo del máster, que a lo mejor puede ser también como un fracaso, te generó todo esto de ponte bata, de reacción explota, y quizá a lo mejor no era tu camino, simplemente estaba escrito que te tenías que dedicar a la divulgación, comunicar ciencia, no en la carrera como profesor a algunos cuantos, sino a miles. Al final eres maestro o profesor de miles de personas. Ahora si lo piensas, o sea, ya eres un máster, pero de la virtualidad. ¿Y cuántas personas no han aprendido de la plata, del oro, de Marie Curie, de todo lo que enseñas al final? Y solamente es como que una misma cara de la moneda, pero ahora llevado a la virtualidad, ¿no? Sí. En cierto modo, es lo que me consuela también, es verdad. Sí, esa es la parte, ¿no? Somos maestros de todo el mundo. Ahora, en este camino de que ves con la divulgación, tú, si alguien se te acercara, alguien que dice, oye, Aitami, yo quiero seguir tus pasos, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando
con esta carrera de divulgación. Aparte del consejo que di antes, de que no te compares con la gente que lleva años dedicado a esto y que por lo tanto tiene una expertise y un bagaje que tú no vas a tener los primeros vídeos, yo te diría que tan pronto como te lo puedas permitir, busca gente que te ayude. En el sentido de, busca a alguien para que te hagan las portadas de los vídeos, para que te editen los vídeos. Esto en ciencia no pasa tanto, porque es verdad que los que nos dedicamos a la divulgación científica solemos tener la idea de, no, lo mío es muy complicado de explicar, solo yo voy a ser capaz de hacer la edición. Pero la verdad es que vas a pegar un buen salto tanto en calidad de vida como en calidad de tus vídeos si eres capaz de delegar tu trabajo. Evidentemente esto es una etapa en la que yo estoy hablando ya un poco más avanzada, pero como ya antes di un consejo muy inicial que era que no te compares y que seas persistente, que no te compares en números, sino que seas... Bueno, sí, o sea, primero vamos a empezar por lo básico, ¿no? O sea, si estás empezando, no te compares con los grandes, ni en números, ni en habilidad, ni nada. Que dice, hostia, pero es que mi vídeo lo ven 1000 personas nada más y el tuyo y también lo ven 200.000. ¿Tú sabes cuántos son 1000 personas? ¿Tú sabes cuánto ocupan 1000 personas sentadas en fila escuchándote? 1000 personas han dedicado unos instantes de su vida a verte y a escucharte para que tú les enseñes. Entonces, no hagas o no infravalores esos números, ¿vale? Porque 100 personas te llenan un teatro, 40, 50, 70, 80 personas te llenan varias clases, 1000, 2000, 3000, 5000 personas te llenan un estadio, más o menos, y 10.000, 4.000, 40.000 personas te pueden llenar varios estadios. Quiero decir que en este sentido las redes sociales tienden a perder un poco el valor de esos números, y esos números son masivos, o sea, tienes que tener en cuenta eso. Y luego ya, si llevas un poquito, ya insisto, delega trabajo. Porque a mí una cosa que me ayudó mucho fue decir, Aitami, estás perdiendo el tiempo cuando haces un vídeo en aprender edición, en aprender a animar, que está muy bien, porque son cosas que evidentemente al principio vas a tener que editarte tú los vídeos, al principio vas a tener que animarte tú los vídeos, pero si llega el momento en que te lo puedes permitir y quieres dar ese salto de calidad, no pierdas el miedo, porque tú eres un experto en ¿qué? En química, o en mi caso, o John eres experto en matemáticas, en contar matemáticas, en hablar de matemáticas, yo en contar historias de química. No somos expertos en edición de vídeo, no somos expertos en animación de vídeo, no hemos estudiado diseño gráfico, a lo mejor algunos sí, pero yo no. Entonces, ese tiempo que estamos invirtiendo en aprender unas actitudes que no van a ser tan buenas en comparación con alguien que sí ya se ha preparado, lo podemos invertir en seguir haciendo contenido de calidad. Entonces yo he notado una mejoría tanto en mi calidad de vida como en la calidad de mis vídeos en el momento en el que fui capaz de delegar ese trabajo, decir, ¿por qué me tengo que hacer yo las miniaturas? Cuando puedo pagarle una cantidad X a un chaval que depende del sitio y de tal, las miniaturas no son muy caras y las miniaturas son muy importantes. Y este tío que ha estudiado diseño gráfico me la va a hacer 1000 veces mejor que la que voy a hacer yo. O si puedo permitirme una persona que me edite los vídeos, o no completos. Yo al principio los vídeos no los editaba, no me los editaba. O sea, yo al principio editaba yo full los vídeos, después pillé una editora y los editábamos 50-50 y ahora me los editan 100%. Entonces, no tienes por qué empezar a full con un editor. Puedes empezar 50%, pero ese tiempo que vas a ganar lo puedes dedicar a mejorar tu divulgación, a dedicar a investigar más temas, a ser capaz de sacar más vídeos. Yo, bueno, ahora porque vengo en una etapa que he estado un poquito atorado, pero si he conseguido publicar un vídeo mensual, un vídeo cada 2 meses en mi canal ha sido porque he conseguido un editor. Hasta hace más de un año era improbable que yo sacara un vídeo cada menos de 6 meses. Y era porque yo tenía que, aparte que diseñar los experimentos, leerme la historia, escribir el guión y todo, tenía que editar el vídeo. Entonces, cuando perdí el miedo de decir, no, es que yo no voy a hacer... Pues yo tenía ese miedo de, ay, no, es química. ¿Cómo una persona que ha estudiado diseño gráfico va a ser capaz de entender la química y de explicar la química? No. Para eso precisamente está la llamada, la videollamada, de, hey, mira, esto prefiero que hacerlo así. No hay que tener miedo a delegar. No hay que tener miedo, porque una vez que se entra en sintonía con una persona con la que has delegado, vamos, que todo funciona sobre ruedas.
Entonces yo animaría a eso. Uno, si estás empezando, muy empezando, a no infravalorar los números, y otro, si estás realmente empezando y tal, y te lo puedes, o acabas de empezar, pero tienes pasta, tienes dinero, tienes plata y te lo puedes permitir, delega desde el principio. Si quieres dedicarte a la divulgación, céntrate única y exclusivamente en lo que es la parte divulgativa. La otra parte, si te lo puedes permitir, delégala, de verdad. Sí, es importante eso de llevar el tiempo, porque también muchos han mencionado eso, que luego las redes sociales los atrapan y la presión de estar subiendo una historia, subiendo una imagen, un post diario, entonces eso también les va consumiendo la mente. Y en salud mental es complicado mantenerse a un ritmo así de las redes sociales, porque las redes sociales no descansan y siempre hay que estar subiendo contenido. Y si bien es cierto, o sea, cada quien, aquí hay un dicho que zapatero a tus zapatos, o sea, no vas a hacer una edición igual que una persona que se dedica a eso. O sea, también es invertirle y en algún momento pues la calidad va a hablar por sí misma. Y ahora que mencionaste de esto de los experimentos, por ejemplo, ¿tú qué recursos utilizas en la creación de todo esto? O sea, mencionaste que planteas un experimento, lo de estudiar y el tiempo que requiere hacer un video. O sea, ¿cuáles son los recursos principales que ocupas en esta labor? No tengo te lo enseñaría en el iPad, pero no lo tengo aquí. La gente piensa que hacer un video es muy sencillo. Puedo coger y decir, hola, tal, y ya está. Pero hacer un vídeo al nivel de producción de lo que manejo en Reacción Explota no es fácil. Por eso solo se publica como mucho un vídeo al mes o cada 2 meses, mes y medio, porque no es fácil. Yo para empezar los vídeos me leo papers, muchos papers. No tienen que ser papers actuales. Muchas veces, como yo toco bastante el tema de historia de la química, me leo cosas históricas, así que a veces toca leerse un artículo científico de 1856, por ejemplo, como me he tenido que leer, para tener las perspectivas de que tenían los científicos en 1856, y un montón de biografía, etcétera. Entonces, cuando ya tengo toda esa bibliografía puesta y empiezo a leerla, empiezo a tomar apuntes. Empiezo a apuntar frases importantes, datos importantes, fechas, cómo se desarrolló todo. Y una vez que tengo eso, con eso diseño lo que es el hilo narrativo, que es el parte de por lo que a mí me funciona el canal. Porque yo no quiero contar o hablar de divulgación bruta, yo quiero contar una historia, como lo hacía Asimov, o como lo hizo Asimov en su libro Breve Historia de la Química, como lo decía Carl Sagan, como lo hacen otros grandes divulgadores. Entonces es llevarte de la mano por la historia, por el cuento, y entonces eso es el hilo narrativo. Voy detallándolo, a ver si soy capaz de encontrarlo aquí. Me estoy descargando la aplicación, pero ahora se verá. Entonces hago el hilo narrativo de cómo llevo la historia a la persona, cómo quiero contarte la historia, de qué forma voy a contarte la historia, porque hay cosas a lo mejor que no te interesan saber, que se pueden omitir o que se puede un poquito adulterar un poquitín por el fin de la narrativa. Una vez hecho eso, escribo el guión, y una vez escrito el guión, hago el storyboard, porque eso es una cosa muy importante. Hacer un storyboard es necesario porque sabes qué cosas quieres grabar, sobre todo cuando depende de grabar en un laboratorio, porque una cosa es ir al voleo, o sea, diciendo, mira, voy a grabar esto, de memoria, y otra cosa es tener un storyboard apuntado y viendo el storyboard ser capaz de discernir y decir, vale, ahora para esta parte toca grabar esto y esto. Para esta parte toca grabar un frasco de agua volcándose. Y una vez que está hecho el storyboard, voy al laboratorio, preparo los experimentos, los grabo, todo grabado, lo nombro. Antes lo editaba yo ya directamente y luego ahora lo subo a la nube y lo editan. Todo eso va a ser un vídeo. Sí, es un para que veas que no es moco de pavo, no es nada fácil hacer un vídeo para mí hoy en día. Pero es verdad que gracias a eso he mejorado la calidad de lo que hago. Entonces, en ese sentido, pues, de hecho, mira, dame un momento y te enseño uno de los storyboards que más orgulloso estoy. Vamos a hacer como un pequeño corte así, en plan, para la gente que nos escucha. Y ahora... venga, ya estoy aquí con el iPad. Que esto antes lo hacía en papel, lo que pasa es que la libreta la tengo ya en el laboratorio. Pero bueno, cuando me lo pude permitir, pues más fácil que gastar papel, pues era una iPad.
Se mira, uno de los vídeos que más orgulloso estoy precisamente es el vídeo de la radiactividad. El sueño de la alquimia, que se llama. Pues para el vídeo de la radiactividad... un momentito. Mira. Todo oro, enseñar estas cosas, pero bueno. Mira. Ahí se ve. Vamos a ver que se termine de quemar la imagen. Oh, espérate. Voy a desactivar el desenfoque. Ya está. Vale. Mira. Estos son cosas del vídeo de reactividad. Que estos son. Espérate. A ver, vamos a ver así. Los apuntes. A ver cómo hacemos para que se vea bien. Aquí. Los apuntes. Las notas, la información. Fecha, datos. Números. Y ahora más datos. En plan, mira, hay diferentes tipos de radiación beta. Beta positivo. El nombre del torio. El descubrimiento del torio. Y esto es el hilo narrativo. Esto empieza por la intro aquí. Y mira cómo te voy llevando un tubo de Crookes, una piedra de uranio, el descubrimiento de la fotografía, que solo los minerales de uranio se iban afectando. Entonces todo esto es la narración por la que yo quiero llevar a la gente cuando hago el vídeo. ¿Ves? Radioactividad. Entonces, ¿qué pasaba? Que el problema era átomo. Átomo significa que no se puede dividir. Aparece Rutherford y tal. Entonces, una vez hecho esto, que es la historia, es como yo quiero contarte el vídeo, luego... A ver... no, para este lado aquí. Perdona, hacerlo así es un poco complicado. Y empieza el storyboard. ¿Cómo voy a ilustrarte desde el principio? Una piedra de uranio, la bomba atómica. Yo hablando, este soy yo. Una piedra de uranio en la mano. Un tubo de Crookes. Y tú, cuando ves el vídeo, realmente todo eso sale en pantalla, ¿sabes? Es lo que yo quiero enseñarte. Entonces todo esto está puesto en el vídeo, en pantalla. Es lo que yo quiero enseñarte mientras voy haciendo el vídeo. Y así es como hago uno de los guiones. Hay storyboard que me curro más, hay storyboard que me curro menos, pero todos pasan por este proceso, porque así es como yo consigo tener las ideas ordenadas. Hay uno que, por ejemplo, a mí me gustó mucho de montar. El storyboard es muy bueno, el storyboard no, pero el hilo narrativo me pareció muy bonito, que es el descubrimiento del acetileno y del carburo. Entonces, mirad aquí, por ejemplo, cuando lo hice, pues le puse más dibujitos, ¿ves? Aquí el triple enlace que tengo que explicar, la reacción química, el descubrimiento, que fue una revolución, o sea, ideas. Entonces, el vídeo empezaría aquí arriba, y siguiendo las flechitas, pues van apareciendo las fechas, van apareciendo lo que yo quiero contar. Entonces, es así como se hace un vídeo a este nivel de producción. Si no, no eres capaz de tener las ideas ordenadas, no eres capaz de tener nada. Y bueno, pues esto no se aprende el primer día, evidentemente. Si te crees que el primer momento en que empecé a subir vídeos a storyboard, ni de coña. De hecho, mi primer vídeo ni siquiera llegué a terminar el guión. La parte final del vídeo que hice estaba improvisada, porque llegó un momento y dije, ya, no quiero seguir escribiendo el guión. Voy allí y lo improviso. Y lo improvisé. Ahora ni se me ocurre. A ver, hay momentos dados a la improvisación. Vaya, o sea, es como pues una producción audiovisual, o sea, es cine, ¿no? Al final. Es un documental. Al final son documentales. Una producción bastante amplia. O sea, todo lo que utiliza, o sea, creo que nadie me había comentado algo así de eso. O sea, ni siquiera yo creo que el doc cuando saca sus videos, así me dice que hacen unos guiones, todo así, o tener el guión es del trabajo, el guión puede ser el 30% del trabajo. Sí, pero el resto es grabación, búsqueda de información, storyboard, hilo narrativo. Sin hilo narrativo la historia no se puede contar bien. La historia no emociona si no llevas de la mano. Es como un libro de Tolkien. Tolkien puede tener la idea de contarte El Señor de los Anillos, pero si Tolkien no se estructura El Señor de los Anillos entero, ¿cómo vas a escribir El Señor de los Anillos si no tienes la idea del viaje que van a hacer Frodo? Y aquí, por ejemplo, ¿eso cómo lo aprendiste? O sea, simplemente un día dijiste voy a ordenar las ideas y surgió. ¿O estudiaste algo de viendo a otros creadores haciéndolo? Yo me di cuenta que, por ejemplo, para el storyboard, Quantum Fracture hace un storyboard. Entonces dije, hostia, voy a probar a hacer un storyboard. Me di cuenta de que otra gente hacían hilos narrativos. Dije, bueno, venga, voy a ilustrar el hilo narrativo. No es algo que se aprenda el primer día, la verdad.
Eso está a base de copiar y inspirar. Y estar viendo. Y ahora muy enfocado en esto, la siguiente pregunta sería, o sea, por ejemplo, para ti, pues, bueno, en general en tu vida, ¿cuáles son los 3 personajes más influyentes en tu vida académica o en tu vida de divulgación? Faraday es para mí uno de los más influyentes en el sentido de que fue, bueno, Faraday y Humphrey Davy, maestro y alumno, porque son los que empezaron a hacer química recreativa, como la que yo hago muchas veces. Fueron los que quisieron sacar las demostraciones científicas de los laboratorios y llevarlas al gran público. Ellos fueron los que hicieron las charlas navideñas de la Royal Institution en Londres, con el objetivo de que especialmente los niños fueran capaces de ver experimentos y demostraciones para inspirarles. Entonces yo te diría que eso, Faraday, Humphrey Davy y Carl Sagan en comunicación. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a Sagan? No me acuerdo, pero hace muchísimo. Yo diría que fue el texto aquel de... Bueno, el texto el de las bombas atómicas de... Vi el este de África y pensé, hace algunos millones de años nosotros dimos aquí nuestros primeros pasos. Creo que fue la primera vez que vi a Carl Sagan. Y luego también un poquito Asimov. También me inspiró mucho en su forma de contar la química. Y de hecho el libro que estoy escribiendo ya tiene mucha inspiración en la forma de contar la química que tiene Asimov. Y así. Pero sí, o sea, mi mayor referente, o mis 2 mayores referentes en la divulgación son Humphrey Davy y Michael Faraday. O sea, que aparte de grandes científicos, eran conscientes también del poder recreativo e inspirador que tenían la química y sus experimentos. De hecho, una de las grandes demostraciones que llegó a hacer Humphrey Davy fue lanzar un trozo de potasio en agua para que explotara. Y fue una preparación que hizo para una demostración en la Royal Institution que estaba abarrotada. La calle de la Royal Institution, que en su momento era una calle de doble sentido, se tuvo que cambiar a una calle de un solo sentido por la cantidad de gente que iban a verle. Y entre esa gente había un niño de familia muy humilde, que el pobre tenía que trabajar incluso por las noches encuadernando libros para poder ganarse el pan. Y ese niño, al ver las charlas, decidió hacerse científico. Ese niño era nada más y nada menos que Michael Faraday. O sea, así empezó todo. Y él continuó esas charlas, él continuó con esa inspiración. La primera charla que dio fue con una vela encendida y habló de la historia de la vela y del poder de la luz y de cómo la vela se encendía y por qué se encendía así. Entonces son mis referentes en divulgación y son mis referentes en cómo quiero yo enseñar divulgación científica. Esas historias increíbles de la ciencia y muchas veces en este camino tenemos, bueno, en todo el tema que se habla aquí en divulgación, muchos mitos. A ti, por ejemplo, ¿qué mito te gustaría desmentir y que le llegara a muchas personas y dejaran de creer algo de eso que sea falso, ¿no? Porque al final los mitos son falsos en esta carrera de divulgación o en química. Que la química es mala, ¿no? Lo de sin químicos, eso es una cosa que me gustaría quitarse. Que la gente sea capaz de entender que todo es química y la química no es mala per se, sino que gracias a la química somos capaces de vivir la calidad de vida que tenemos. Y si fuera algo ya muy específico, una cosa que me gustaría que se borrara es lo del cloro y el agua, o el flúor y el agua, porque precisamente la fluoración o la cloración del agua son técnicas que han salvado millones y millones de vidas en todo el mundo. Si podemos beber o podemos consumir agua sin que la mortalidad infantil esté disparada por los aires como pasaba a principios del siglo XX, es debido a la fluoración y a la cloración del agua. Entonces son inventos, son cosas que han salvado millones de vidas, que han cambiado drásticamente la población humana, y eso tiene un nombre y es química. Entonces me gustaría romper esa idea de que la química está asociada con cosas malas cuando no es necesariamente así. Sí, esos mitos que muchos charlatanes, ¿no? Llamámoslo así, dicen, no, es que el flúor en el agua te deja tonto para que te controlen
Bueno, y hay mucha gente que los cree y entramos en ese terreno de la superstición. Y llegando a este clímax de la charla ya para ir cerrando, de todo lo que hemos hablado, ya hablamos un poco de tus miedos, de tus fracasos, de cómo construiste todo esto, cómo sigues haciendo tus videos, de todo lo que hemos hablado. Si tú estuvieras en mi lugar, entrevistando a Itami Soto, ¿qué te gustaría preguntarte? O sea, que digas, ¿sabes qué? A mí me hubiera gustado que me hicieras esta pregunta y cuál sería la respuesta. La verdad es que no lo sé. O sea, ¿sobre qué tema? No sé, esa es una autopregunta. ¿Qué me gustaría preguntar a mí mismo? Me preguntaría si se ha valido la pena todo lo que he hecho. Si el cansancio, las horas sin sueño, los momentos en los que a veces quería tirar la toalla o pensar que no valían para nada, si ha valido o no la pena, o si vale seguir haciendo esto. Porque no dejas también de estar expuesta a redes, y el problema de estar expuesta a redes es que la gente puede ser muy buena, pero también muy cruel. Y eso, lo quieras o no, leer comentarios siempre viene muy bien. Y puedes leer 40 comentarios agradables, pero lees un comentario malo de un tonto y te sienta fatal y te puede afectar y cambiar el día. Entonces me hubiera preguntado eso, pero ya está. También te digo que no es fácil. No es fácil eso. Sí, es difícil. Imagínate, después de tanto trabajo, ¿no? O sea, dices tú, me tardo un mes en hacer un video, está trabajando, ideando, grabando, editando, animando a otra persona que está animando, y para que alguien llegue y critique de la nada, ¿no? Un personaje ajeno a todo esto, que luego ni saben de lo que están hablando, y luego hasta critican cosas que ni siquiera son del tema, ¿no? Sino que dicen, no, es que, ¿qué me va a enseñar esta persona? Ni sabe. O sea, critican la parte física, cómo nos vemos, cómo actuamos, y no van a la parte técnica, ¿no? Sin refutar, porque no saben realmente eso. Lo único que pueden hacer es atacar a la persona como tal. Sí, es difícil, y yo creo que es lo que vivimos diariamente en la parte de divulgación. Hagas lo que hagas, hables del tema que hables, no importa que sean integrales, triples, alguien va a salir a decirte, te va a salir a insultar de alguna forma, pero pues es parte de las redes. Si bien es cierto, lo mencionas, hay 40 positivos, pero los negativos son los que más se nos quedan, ¿no? Son los que más te acuerdas, ¿no? Pues ya, es que eres un capo, eres un grosso, eres lo máximo, nunca había aprendido la química, la matemática sin ti, aprendí esto, y vemos uno malo y ese es el que, pero todos los demás como que no, pero debería ser al revés, ¿no? Debería ser al revés, pero por cómo funciona la psicología humana, ¿no? Sí, o sea, nos vamos a denunciar lo malo. Los que van a la línea de flotación. Eso es lo que luego se nos queda, pero pues igual también uno aprende a tener ese caparazón de hierro, y con el paso del tiempo pues se nos van resbalando. Pero sí es cierto que hay veces que tenemos días difíciles y dices, ya, no quiero trabajar, me meto un rato a mis redes para despejarme, y pum, un comentario negativo, ¿no? Así es todo esto, ¿no? Si por ejemplo tú quisieras, ya hablaste por ejemplo de tus personajes favoritos, influyentes, si tú pudieras viajar en el tiempo al pasado, ¿a qué fecha histórica irías y por qué? Y otro viaje al futuro, ¿dónde viajarías y por qué? No necesariamente de tu vida, o sea, en general de la línea de tiempo. El futuro es incierto, así que a lo mejor me tiro 20 años al futuro y estoy en una trinchera en la guerra europea contra los recursos y el neodimio. Así que el futuro no sé, la verdad. Me gustaría, claro, esto es soñar, no es tirar el futuro, no se sabe si tal. Pero me gustaría el momento en el que si pudiéramos hacer contacto con algo fuera de la Tierra. Me gustaría ver ese momento, el impacto social, cultural, religioso que podría tener el hecho de saber que no estamos solos. Eso sería muy interesante de ver. Seguro que sería una sacudida brutal. O sea, sectas suicidándose, gente celebrándolo por todo lo alto, gente asustada, gente que no... Pero sería interesante poder ver eso, saber si el momento en el que la humanidad por fin sea capaz de ver si está sola o no, que yo creo que no, pero es verdad que si no estamos solos, pero estamos en un bosque muy muy grande, y ese silencio atronador pesa. O sea, yo creo que si pudiera irme a un futuro sería ahí, probablemente.
a ver el momento en el que la humanidad hace el primer contacto. Como la película esta de Carl Sagan. Bueno, la película inspirada en la novela de Carl Sagan, Contact. Y en el pasado es raro. Hay muchos momentos históricos. O sea, tendría que ser probablemente algún momento del siglo XIX, porque me parece un siglo brutal, sobre todo a nivel de química. Porque es verdad que a nivel de física, la física empezó a florecer y a brillar mucho a raíz de las aportaciones de Newton y luego también de las aportaciones matemáticas de otros grandes científicos. Pero la química realmente, cuando empezó a brillar, fue en el siglo XIX, con el descubrimiento de la electrólisis, con el descubrimiento de la espectroscopía. Entonces todo el siglo XIX es asombroso, porque empezamos de tener menos de 20 elementos en la tabla periódica a tener casi 90. Y ser conscientes de que aún no éramos capaces de ver hasta dónde llegaba todo, de no saber cómo era una molécula a tener moléculas tan complejas como el benceno. Entonces es muy difícil. No sabría exactamente cuánto haría. Yo creo que por pasión probablemente me iría a ese pequeño laboratorio en el quinto barrio de París. Debierne, Pierre y Marie Curie trabajaron en el aislamiento del radio, o alguno de los laboratorios de Rutherford, donde por primera vez estaban intentando entender el interior del átomo. Ese momento en el que se dieron cuenta, o ese momento histórico en el que se dieron cuenta de que había algo invisible, algo que subyacía, que se nos había escapado durante siglos, y que la materia, que la energía no eran tan permanentes como habíamos pensado que eran. Ese momento en el que nos dimos cuenta de que un elemento no es el mismo elemento, o podía no ser el mismo elemento durante toda la edad del universo. Ese momento en el que descubrieron el radio, ese momento en el que vieron el interior o detectaron el interior del núcleo atómico. Hubiera sido interesante estar allí y ser capaz de verlo. O también estar en el mismo laboratorio con... ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre. Siempre lo tengo... Espérate un momentito. Porque quiero decirlo bien, siempre lo digo mal. Con Moseley. Henry Moseley, que fue el que encontró, usando rayos X, la relación entre el núcleo atómico y el número atómico, e hizo la famosa escalera, y fue capaz de discernir qué elementos había, desde el uranio hasta el hidrógeno, y ser capaz de discernir cuáles eran los elementos que algunos decían los elementos que creó Dios, y que no había nada más ahí, que él fue la primera persona en saber qué elementos se habían formado en el universo. Años que son desde que Röntgen descubre los rayos X hasta que Rutherford tiene más o menos una idea de lo que hay dentro del átomo, que son 15, 20 años. Hubiera sido fantástico vivirlo. Hubiera sido fantástico tener ahí en primera persona, leer los papers, escuchar las conversaciones que tenían que estar entre los pasillos, entre los laboratorios, ver cómo la figura de Marie y de Pierre Curie empieza a despegar. Hubiera sido increíble estar allí, la verdad. Y ver cómo todo lo que tenía conceptualizado del último siglo y medio se empieza a derrumbar, porque de repente la materia no es como pensamos que era, el átomo no era como pensábamos que era, los elementos no eran lo que nosotros creíamos que era, y había una puerta invisible ahí que los rayos X abrieron y que empezamos a vislumbrar. Hubiera sido bonito, la verdad. Sí, esas épocas que revolucionaron, que han trascendido demasiado con el tiempo, y que quizás no lo volvamos a ver. O sea, ya realmente ahora no hay tanto movimiento, ¿no? en la ciencia. Luego mucha gente dice que la ciencia está estancada. O sea, puede que sea muy subjetivo, puede que tengamos, ya es más difícil, ¿no? Tener también descubrimientos, ya cada vez es más difícil también matemáticas. O sea, sí salen nuevos teoremas, pero pues luego su importancia pues no es tanta. Y aquí llega un parteaguas para
para cerrar esta pequeña charla donde, pues gracias por abrirte a todo esto, porque pues toca fibras sensibles, o sea, luego se nota cuando toca una fibra sensible de nosotros. No son preguntas típicas como de, ¿qué video vas a hacer? ¿Por qué vas a hablar de esto? O sea, es más sobre la parte personal. Y hablas tú, ¿no? Con esa pasión acerca de esos personajes. Y yo creo que ahora la pregunta sería como para ti, o sea, ¿cómo te gustaría, o sea, que pase el tiempo? A lo mejor ya hasta ya no vivimos aquí 100 años, y que de repente alguien vea el video de la plata, vea el video del oro, el video de la radiación, y diga, mira qué bien contaste esta historia. ¿Cómo te gustaría a ti ser recordado? O sea, con el tiempo, o sea, la trascendencia o el impacto que tengas hacia otras personas, pues ya que quizá no estemos aquí o estemos ya en un camino muy avanzado. Creo que simplemente como aquella persona que quiso que los demás vieran la química de una forma diferente, que amaran la química como la veo yo, con los cristales, con las gafas que veo yo la química, como una ciencia transformadora. Quiero que sea recordado a lo mejor como una persona que hizo que más gente decidiera estudiar la carrera, que más gente viera el milagro técnico y científico que es vivir en la sociedad en la que vivimos, con la calidad de vida. Sé que también influye mucho la economía y cada país. Que seamos capaces de vivir la calidad de vida que vivimos, tener la esperanza de vida que tenemos, que tú y yo seamos capaces ahora mismo de estar compartiendo una conversación en vivo y en directo a través de un océano que antes llevaba meses y vidas cruzarlo con la incertidumbre de si va a llegar o no, y hoy en día somos capaces de mandar imagen, audio, links, vídeos, todo por un cable, por una fibra óptica, que sea capaz de llegar en directo, y eso es gracias al espíritu humano, y en concreto también con una gran aportación a la química, que también está detrás, evidentemente, de otras ciencias, pero yo tiro por la que a mí me gusta, por la que amo, y me gustaría ser recordado como eso, como una persona que abrió un par de ojos en ser capaces de ver lo brillante que era o lo brillante que somos capaces de ser con el poder de la ciencia. Lo brillante que podemos ser con el poder de la ciencia, ¿no? Una buena frase para una lápida, ¿no? Al final. Hay una frase en un anime que a mí me gusta mucho, se llama Doctor Stone, que a mí me emociona. Y es una bobería porque es un shonen, es un anime hecho para gente adolescente. Pero el tío enciende una bombilla 3000 años después. No sé si sabes de qué va Doctor Stone. Sí, se acaba el mundo y vuelve a ser. Claro, 3000 años después de que el mundo se haya ido a la mierda, que la civilización haya caído, el tío hace una bombilla y la enciende. Y la frase que dice es algo así como: con el poder de la ciencia... Perdón, es que me emociona porque esta parte la he hecho yo en charlas. Pero con el poder de la ciencia la humanidad derrotó a la noche. Creo que eso es lo que me gusta representar en los vídeos. Que somos capaces de derrotar a la oscuridad, de traer luz con el poder de la ciencia. Y eso es una cosa que quiero que siempre, que con mis vídeos quede clara. Que sí, que puede tener su lado negativo, puede tener su lado positivo. Y pueden haber pasado cosas malas y pueden haber pasado cosas buenas, pero lo importante es eso, que hemos usado el poder de la ciencia para traer luz. Porque al final la ciencia es eso, es una luz que alumbra. Una luz. No sabemos hacia dónde, no sabemos cuándo, pero sabemos que está ahí siempre alumbrando. Sí, son frases impactantes, ¿no? O sea, sí, también vi ese capítulo, o sea, Doctor Stone también, o sea, me gusta el anime, ¿no? O sea, desde Naruto, Dragon Ball, las buenas historias, y sí trasciende mucho ese mensaje, que de hecho era la última pregunta de esto, ¿no? Si tú tuvieras un post que te le doy millones de dólares para que llegue ese mensaje, yo creo que sería esa frase, ¿no? Con el poder de la ciencia, la gente, la humanidad iluminó todo esto, ¿no? Tener sentarnos a reflexionar, ¿no? O sea,
la gente que está viendo esto, reflexione un poco lo que está viendo a dos personas hablando de España y otra en México. Está viendo a dos personas hablar, está una bombilla aquí, está un panel iluminando, aquí hay luces. Y todo eso no hubiera sido posible. O sea, vamos a la época de las cavernas, la gente estaba a oscuras, caminando descalzos, correteando animales para sobrevivir. Y esto es maravilloso, o sea, tan solo, o sea, los LEDs, ¿no? Aquí lo muevo, ¿no? O sea, como esta cosa, ¿no? Que está aquí, o sea, los colores, ¿no? El LED amarillo, el rojo, el azul, que tienen también una historia, ¿no? Tiene una historia increíble y la gente no lo valora, o sea, simplemente lo compran, lo tienen ahí y no se sorprenden tanto como deberían de sorprenderse, porque todo esto es increíble, o sea, todo lo que tenemos, las cámaras, el audio, o sea, y esa es la ciencia en general, ¿no? O sea, la matemática ahí va, o sea, todo va de la mano, todos se unieron para darnos esto, o sea, tantas personas, podemos tardarnos horas hablando a las personas que pudieron hacer esto posible, porque son químicos, son físicos, hasta filósofos que contribuyeron un poco a darnos un poco de luz. Es como una hoguera, cada uno pasó y echó su leño, echó un pedacito para iluminar todo esto. Son palabras fuertes, son palabras que deberían de llegarles, o sea, a las personas que se humanicen, vean todo esto, porque al final la época que vivimos es increíble y todo eso se lo debemos a la ciencia. Pues Saitami, gracias por abrirte en esto. O sea, tuvimos un sube y baja de emociones, cerrando con esa frase emotiva, para que la gente que nos vea al menos se siente a reflexionar, y la próxima vez que ya ni siquiera hay bombillas, porque ya la gente tiene ya foco LEDs, ya todo tiene con LEDs, pero que vean esa luz, que tan solo la electricidad que les llegó ahí a su casa, que pudieron hacerle así y prendió, no sería nada sin tantos personajes de la ciencia. Y abran los ojos y maravíllense con todo lo que tenemos. Aceptemos los productos de la ciencia, pero no ignoremos sus métodos, que es lo que decía Sagan. Tener esa idea de toda la gente que sufrió, lloró o hasta murió para que nosotros tengamos todo esto. Pues muchas gracias a toda la gente que vio este video. Nos vemos ahora en el World Trade Center en septiembre. Para que lleguen, den un abrazo a Aitami, le pidan su autógrafo, le firme su bata. Hay muchos químicos que van a ir a ese evento. Mucha gente que está apasionada de la química. Ahí vamos a estar. Gracias por todo esto. Aitami, no sé si quieras despedir algunas palabras, lo que sea. Pero que nunca dejen de impresionarse, que nunca dejen de soñar. Y que ahí estaremos. Estamos mirando a ver si también podemos traer algo de vidrio de uranio para montar una pequeña tiendita. Y haremos alguna conversión buena euro-peso para que salga bien, pero que sepa también la gente que tenemos ahí algunas, al menos las perlas y las canicas de vidrio de uranio dispuestas para vender si se las quieren llevar también. Muy bien, sí, porque tienes tu tienda, que pues muchas veces aquí en México pues no lo podemos pedir porque pues, es más complicado. Los gastos de envío que muchas veces vienen devueltos. Hay un chico que le tenemos que dar un pedido. El pedido ha hecho ya 3 viajes al charco. O sea, ha hecho 3 viajes a México, ha vuelto. O sea, ha cogido 6 aviones. Y no hemos sido capaces de entregárselo. Se lo vamos a dar en el evento. Entonces, a veces pasa. La gran mayoría de pedidos llegan, pero es verdad que hay algunos que o no saben poner bien la dirección o vete tú a saber qué, pues no llegan. Entonces, vamos a aprovechar allí, llevaremos algunas cositas y las venderemos allí, por supuesto. Bueno, pues un gusto. Que Gaud los bendiga, que Curi ilumine su camino. Y pues gracias.